creo que cualquier, Mariana lo podría decir, cualquier guionista de televisión le encantaría esta historia. O sea, hay un crimen de caminos, hay incesto, hay fratricidio, ¿no? Hay violencia, hay conflicto político, está todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso se habla de que Edipo Rey tiene muchos rasgos de lo que posteriormente encontraremos en casi cualquier relato policíaco interesante. Lo que interesa para esta conferencia es que Edipo, esa historia violenta de incesto y fratricidio y lucha política, ¿cuál es el vehículo sobre el que está contada? El crimen. Es el hecho de que esté el vehículo en el que se narra la historia es el crimen de Layo, ¿no? Esa es básicamente la idea, y eso es la razón por la cual lo criminal tiene esa cualidad de velocidad y de eficiencia para contar historias. Yo creo que pasa mucho tiempo, pues realmente el género negro, según Poppel, pues podemos encontrarlo en muchas cosas, pues sí, seguiremos encontrando crímenes. Las obras de Shakespeare, pues también podríamos leerlas también como si fueran obras criminales, porque digamos, si hay muertos es en Shakespeare, ¿no? Resulta muy fácil seguir encontrando rasgos de lo criminal, pero lo criminal entonces no necesariamente es lo policíaco. De hecho, incluso porque la policía no existe, sino, o sea, la policía siempre existieron, por supuesto que siempre hay una fuerza al servicio del poder que mantiene un cierto control sobre la sociedad, controlando los esclavos, son las legiones en Roma, en fin, pero también las legiones que si van a la guerra son las que cuidan las calles de la ciudad. Como si aquí el ejército que teóricamente cuida las fronteras, bueno, aquí sí pasa eso, aquí el ejército es como la policía también. Pero digamos, el cuerpo policíaco que se manifiesta de muchas formas en diversos momentos y en diversas culturas y sociedades y imperios, digamos, oficialmente se surge con la llamada Santa Hermandad en el siglo XV en España, ¿no? Justo con la expulsión de los árabes, ¿no? Surge la Santa Hermandad, que es una especie de policía, funciona ya como un cuerpo de policía muy temido por la sociedad, ¿no? De hecho, Cervantes en el Quijote hace varias menciones a la Santa Hermandad, pero una muy conocida es la de los galeotes, ¿no? Quienes llevan a los galeotes son personajes de la Santa Hermandad, y Sancho al final de ese capítulo sale espantado diciendo corramos antes de que la Santa Hermandad nos coja, y por eso ellos terminan escondidos en la Sierra Morena, nuestros dos queridos héroes del Quijote de la Mancha. Entonces, y digamos, los cuerpos de policía comienzan a evolucionar y comienzan a existir, pero realmente solo se llamarán policía a partir de más o menos el siglo XVIII, 1700 y pico, en Francia empieza a llamarse ya como algo como policía, derivado de la palabra latina polis, ciudad, o sea, la fuerza que controla o la autoridad de la ciudad, una cosa así. Entonces, aquí viene una coincidencia interesante, y es el desarrollo de la policía como cuerpo, ¿no? Como cuerpo de una sociedad, cuerpo de control de una sociedad, va a coincidir el desarrollo, digamos, la constitución de cada vez agencias cada vez más organizadas y con más servicios y con más claridad y parecido a lo que conocemos hoy como policía, corresponde como al comienzo del siglo XIX. Y casualmente en el siglo XIX comienza una revolución industrial en la imprenta, ¿no? Los libros se están publicando hace mucho tiempo, desde que Gutenberg hizo la primera Biblia, pues el libro es un instrumento de difusión del conocimiento, pero no, digamos, son muy controlados, la publicación es muy controlada, y los editores de libros necesitan permiso del rey. Hay que ver, por ejemplo, el proceso para publicar el Quijote cómo fue, o cualquier libro tiene que surtir una cantidad de pasos. Entonces, en el siglo XIX
comienza una revolución industrial que es la de la prensa, ¿no? La prensa empieza a publicar, cada vez se dan cuenta, las máquinas son muy buenas, la máquina de vapor unida a la imprenta de Gutenberg forma la que sería hoy día la rotativa, ¿no? Entonces comienzan a tener la opción de publicarse 100.000 ejemplares de un periódico en una semana, por ejemplo, que eso es una cifra muy alta para ese momento. Este medio nuevo editorial comienza a demandar nuevos productos y es por eso que se desarrolla el cuento, en general el cuento, la crónica, los artículos cortos para periódico y por supuesto el folletín, la novela por entregas en la que pues, participan todos los grandes autores del siglo XIX, viven de eso, de vender para el periódico, para esta nueva industria, vender historias. Entonces esa coincidencia es uno de los factores que va a dar salida a los primeros ejemplos de lo que podríamos ya sí llamar, ya no es la novela criminal o historias criminales como la de Edipo Rey o las obras de Shakespeare, sino que podríamos considerar como primeros ejemplos policíacos gracias a este fenómeno nuevo, que son básicamente, digamos, lo más reconocible, pues obviamente son los 3 cuentos de Poe dedicados a Auguste Dupin, ¿no? Pero antes que él está Nathaniel Hawthorne, el gran cuentista norteamericano. Él hizo un cuento, que por aquí tengo el título, La catástrofe de Mr. Higginbotham. Ese cuento es una primera, es digamos el detective, que no es que sea un detective, es un buhonero que va recorriendo los pueblos y va haciendo la encuesta criminal sobre la muerte de Mr. Higginbotham, ¿no? Pero resulta que a Mr. Higginbotham no lo han matado todavía, sino que lo van a matar. Y él lo que va siguiendo son las pistas de los asesinos que lo van a matar y termina coincidiendo en el momento en que poco antes de que se cometa el crimen y por eso se logra resolver. Es un primer caso de novela, de un relato policíaco publicado en el periódico, fue publicado en un periódico en Estados Unidos y como los fueron las obras de Poe. Ahora, ¿por qué los 3 cuentos de Poe son básicamente 3, tal vez 4? Hay otro anterior que también tiene algunos reflejos de lo policíaco, pero son 3 muy característicos y que son los que se consideran como fundacionales para el género policíaco, que son la trilogía de Los crímenes de la calle de la Morgue, La carta robada, el misterio de María Corrier, ¿no? Sí. Son esos 3 cuentos protagonizados por el mismo personaje que es Auguste Dupin, que es una especie, no es un detective, es como un aficionado a la investigación, pero que ya va a determinar todas las características que tendrá el detective de la novela policíaca y del género negro. O sea, no todas, muchas de las características que tendrá. Y de hecho, Poe mencionaba que el que ya cité hace un rato, las crónicas de Vidocq, del policía francés, sirvieron en gran parte para crear este personaje. Y a su vez, Vidocq y Dupin serán muy fuertes influencias para la creación de este otro personaje importante que es Sherlock Holmes. No son los únicos, hay muchos, son digamos como los grandes puntos que se consideran siempre en la historia del género policíaco. Porque hay… una cosa que dice Brander Matthews es el verdadero cuento policial como lo concibió Poe. Bueno, yo decía, el cuento policial que Poe construye, que crea Poe, no es que él un día dijo voy a hacer un cuento policíaco o algo así, simplemente a Poe en toda su obra lo que le interesaba era casi la forma matemática de la escritura. Eso era lo que a él le interesaba. Y eso se ve en todos sus cuentos. Él decía que, por ejemplo, él escribió varios cuentos que podríamos llamar de literatura gótica, ¿no? De hecho, La fosa del péndulo pues, es un cuento gótico, ¿no? El tema pues, es un tema gótico. Él tomaba esos temas porque a él le parecía que al público le interesaban, o sea, él funcionaba de una manera muy comercial en eso. Decía, eso al público le interesa esas cosas, a él lo que le interesaba mucho era la poesía, por supuesto, y la narrativa era más con lo que él trataba de conseguir los pesos para pagarse los whiskies. Entonces, él tiene una visión más analítica y matemática de la escritura que literaria, por decirlo de alguna manera. Entonces, y eso se ve en todos sus cuentos, ¿no? Y sus cuentos son en sentido, son compuestos de una manera
casi perfectas, son mecanismos de relojería que funcionan muy claramente. Obviamente los tres cuentos policíacos no podían ser distintos y tienen esa característica, pero lo que le interesa a Poe es el análisis, no las razones del crimen. A él el crimen le tiene sin cuidado. De hecho, en los crímenes de la calle de la Morgue, las dos mujeres que mata a ese simio que está escondido, que está dentro del salón, pues a él eso le es inclusive, y es una muerte muy violenta y eso no funciona para el cuento mayormente, pero en cambio el cuento sí dedica mucho espacio a análisis sobre la frenología, sobre la mentalidad del criminal y no sé qué más cosas, y obviamente pues a la trama extrañísima de cómo hay dos cadáveres encerrados con la llave por dentro, ¿no? Y cómo salió el criminal, que es el secreto de ese cuento, ¿no? De todos modos, bueno, surge lo policíaco, surgen muchos elementos. Con esos tres cuentos hay varios elementos de lo policíaco. Entre otros, Dupin, por ejemplo, no recuerdo si es la carta robada en cual se burla de la policía, ¿no? Aunque la policía lo contrata, él se burla de la policía, ¿no? Eso es un elemento que va prefigurando ese antihéroe que tendrá el detective de los años 30 del siglo XX, ¿no? Ese detective, ese antihéroe que no comparte, o sea, que tiene una ética personal, pero que no comparte y no pertenece al poder constituido para nada, ¿no? Empieza a prefigurarse en estos cuentos, ¿no? Empieza a definirse quién es el detective, ¿no? Básicamente yo lo considero como un observador privilegiado, ¿no? Puede ser, de hecho, y en mi forma de ver el mundo, pues no necesariamente es un policía, no necesariamente es un detective, pero su función es la misma, ¿no? Es esa mirada sobre la sociedad y sobre los fenómenos lo que lo caracteriza. ¿Y cuál es el poder de este detective? En Dupin y en Holmes hay pues la capacidad de análisis, es el superpoder que tienen, ¿no? Es como un superhéroe con un poder de análisis, ¿no? En Sherlock hay un poquito también el componente de que tiene habilidades con el boxeo y con la esgrima, cosa que Dupin no tenía particularmente, y muchos de los detectives posteriores casi no tienen. Entonces no necesariamente la fuerza bruta está relacionada con el detective. El detective es un personaje fundamental, es un componente fundamental del género negro, y va a sonar raro lo que voy a decir, pero también prescindible, ¿no? Y voy a decir después por qué, ¿no? Pero el detective Tomo es uno de los elementos que, digamos, cuando uno dice novela policíaca, un detective, digamos, eso es como un crimen y un detective, bueno, y un asesino, ¿no? Em, si quieres, No, haz la pero pregunta. que ahí también hay un elemento en lo que estás diciendo y es en Conan Doyle es el razonamiento, la forma del Sí, 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 razonamiento sí, sí, sí. inicialmente, ¿no? Que es lo que lo diferencia después, ¿no? Sí. Hay un razonamiento que es lógico, hay un razonamiento que es, de hecho Humberto Eco analiza mucho eso y es el razonamiento lógico que desarrollan los personajes de Conan Doyle, por ejemplo, una lógica y casi que la resolución del conflicto es sorpresiva, pero porque él vio cosas que el lector no vio, pero que tienen que ver con una forma de razonamiento específico, que eso es parte de lo que va a romper después el género, ¿no? Sí, bueno, bueno, ese es como lo que yo decía, el superpoder que tienen estos detectives, el de Sherlock sí, el análisis, el raciocinio sobre el fenómeno, y lo tienen otros muchos, están los de Chesterton, el sacerdote de Chesterton, bueno, en fin, hay una cantidad, un catálogo de detectives muy, muy amplio que en la actualidad siguen. Ahorita estoy a punto de comenzar la lectura de Petrus, del novelista turco, griego, de origen griego. No he leído, ¿cómo se llama él? Petros Macarios, que tiene también un detective, está en la literatura latinoamericana, está pues el Mario Conde de Padura, el de Tapacotaibo, en fin, es una colección muy larga de detectives la que hay, ¿no? Que además una característica que fue generando el medio muy rara es que los detectives protagonizan unas sagas de novelas, digamos, es como que se vuelven protagonistas de una sucesión de novelas.
Eso tiene su más y su menos, también lo vamos a ver en un momento. Pero entonces decía, ¿cuál es el poder de este señor, de este personaje de la literatura policíaca? No es el más fuerte, no necesariamente tampoco es el más inteligente, pero es como el que sabe estar en el lugar preciso, no está casado con el poder, nunca, como ya lo vimos con Dupin, y se verá mucho más fuerte más adelante. Muy rara vez pertenece a las fuerzas del orden porque es muy difícil. Lo vemos en los detectives, por ejemplo, de James Ellroy, que es una de la bestia negra de la novela negra norteamericana actual. Sus detectives son los de, por ejemplo, los que vemos en Los Ángeles Confidential, LA Confidential o la Dalia Negra, en fin, son personajes que pertenecen a la policía, pero casi que no, son como criminales dentro de la policía, ¿no? Eso es como muy común también. Mario Conde, por ejemplo, el de Padura, también pertenece a las fuerzas de la policía, pero actúa por la libre, como se dice, ¿no? Entonces, básicamente, el poder del detective es que es el observador privilegiado de los hechos de la historia y, por supuesto, el observador privilegiado del relato que nos está contando. Y entonces aquí viene un papel clave del detective, aparte de ser como, no es el héroe, digamos, esto es lo que voy a decir porque por eso es prescindible. En cualquier relato o novela, el protagonista es alguien al que los hechos transforman su vida. Está viviendo un momento en el que su vida da un giro, ¿no? Normalmente. Entonces, por eso difícilmente el detective podemos decir que es el protagonista porque su vida casi nunca cambia, ¿no? Es decir, a Philip Marlowe de Chandler le pegan, lo drogan, lo meten en clínicas, le pasan una cantidad de cosas, pero en realidad no le pasa nada, ¿no? Y el Sam Spade del Halcón Maltés tampoco, ¿no? Pero en cambio los personajes que son los verdaderos protagonistas de la historia, su vida sí cambia y se vuelve cuadritos, ¿no? Entonces eso es como una característica rara de ese observador. Y es que el detective se vuelve la máquina mediante la cual se cuenta la historia. Básicamente ese es el papel del detective, mucho más que protagonizar la historia, ¿no? Tiene una incidencia, por supuesto, ¿no? Hay detectives, por ejemplo, el único detective que yo consideraría así, que sí se transforma, es el detective Wallander, el teniente Wallander, bueno, va cambiando de cargo, porque eso es una parte de su evolución, va evolucionando hasta retirarse, ¿no? Y va haciéndose más neurótico y cada vez más solitario y cada vez más fregado y cada vez le pasan más cosas. El único detective que evoluciona, claro, a lo largo como de 30 novelas, ¿no? Pero de todos modos, Wallander cumple esa función de ser ese testigo privilegiado que nos cuenta una historia terrible, porque todas las historias de Mankell son historias terribles, ¿no? El origen de este detective, moderno, ¿no? Que no es este señorito privilegiado como Auguste Dupin o como el Hércules Poirot de Agatha Christie, ni como el sacerdote, no recuerdo el nombre, de Chesterton, el padre Brown, ¿no? El personaje realista que da y que inaugura lo que ya podríamos, ya no es el género policíaco, sino el género negro, es alguien, es Dashiell Hammett, que en 1915, muy joven, ingresa a la agencia de detectives Pinkerton, ¿no? Ya hay agencias de detectives, o sea, ya mencionamos que Vidocq crea en Francia una. La Pinkerton era muy extrañamente llamada agencia de detectives porque más bien eran como unos paramilitares en realidad, y estrictamente hablando eran paramilitares, ellos fueron una agencia que surgió para proteger el tren, ¿no? Los asaltos al tren y los envíos de dinero de la Wells Fargo, ¿no? Entonces la Pinkerton, que comienza a trabajar como hacia 1880 o 70, no sé muy bien, sigue existiendo hasta bien entrado el siglo XX, es una agencia y se llama así Agencia de Detectives Pinkerton, ¿no? Curiosamente, porque más bien son como digo, son como guardias, son como, digamos, las descripciones que hace Hammett mismo de su experiencia en la Pinkerton son las de un guardián, un tipo que está cuidando un plata todo el tiempo, resolviendo robos, cosas así. Entonces no es como esa noción del detective privado que se va a desarrollar, que es un personaje literario, no pertenece a la realidad, ¿no? El detective que se va a crear con la literatura de los años 30. Pero Hammett es muy importante porque Hammett le da realidad a ese detective. Hammett se adapta también a eso. Es muy curioso.
la historia literaria de Dashiell Hammett, él es un tipo muy culto, ¿no? Él leía mucho mientras trabajaba como detective, pasaba 12 horas parado en un sitio, leía mucho, ¿no? Y él reconoce en su narrativa la influencia de Ernest Hemingway, ¿no? Y es curioso porque Hemingway después copia a Hammett para hacer Tener y no tener, ¿no? Es muy chistoso pues cómo se van las influencias, se van dando mutuamente, ¿no? Pero el hecho es que Hammett contribuye con esa visión que él tenía de la realidad, del oficio, de la investigación, de estar realmente en el crimen y pelear en el callejón, la lleva a la literatura. Su primera novela es muy violenta. Yo no sé si yo o alguien contabilizó los muertos, ya no sé si esto lo hice yo o alguien lo hizo, pero creo que eran como 150 muertos en Cosecha Roja. No, es terrible, eso es una masacre totalmente. Hay una versión en el cine protagonizada por Bruce Willis, muy apropiado. Entonces, Hammett trae una dimensión nueva al detective de la novela policíaca y empieza a crear y ayuda a configurar el detective que se va a repetir en muchos otros autores, el detective de agencia pequeña, lo que se llamaba el ojo privado, y no tiene traducción al español, pues el ojo privado era el detective privado que investiga lo mismo, como mencioné hace un rato, que hacían los detectives en Bogotá, lo que hacían en Los Ángeles, que eran divorcios y robos y cosas así, y que Chandler se puso a investigar y descubrió que eran aburridísimos. Por eso es que Chandler decía, Philip Marlowe y todos los detectives de la literatura, de la pulp fiction, son literarios, es una creación literaria, no pertenece a la realidad, ese detective no existe, solo existe y tiene gracia en la literatura. En ese sentido, pues es, si se quiere, el detective es un poco un personaje muy artificial. Y lo es muy artificial y eso es parte del encanto del género, ¿no? Porque ¿en qué consiste el género policíaco en general y el negro en particular, ¿no? En que es un medio literario o una forma literaria que nos obliga a meternos en el mar embravecido del crimen o de la muerte o de la nocturnidad, porque ese es otro aspecto importante del género, pero con un salvavidas en la mano del cual podemos salir. Entonces, por eso es que disfrutamos tanto la lectura de este tipo de libros, ¿no? Porque nos permiten asistir a presenciar cosas horrorosas como las vemos en las novelas de Mankell, ¿no? En las novelas de Mankell hay los crímenes más espantosos que uno se puede imaginar, pero es que son los más espantosos y uno como que no quisiera leerlos, pero uno sabe que Wallander lo va a sacar. Y uno no sabe cómo lo va a sacar porque Wallander no sabe pelear, Wallander no carga pistola, Wallander solo vive preocupado por su papá que pinta urogallos y por su hija, y entonces uno no sabe cómo ese señor que se parece tanto a uno, ¿no? Lo va a salvar de esta, pero lo saca, lo cierto es que lo saca, ¿no? Entonces, bueno, ese es como el encanto del género va por ese lado, ¿no? Que nos permite entrar en las dimensiones más oscuras del ser humano y salir más o menos indemnes de ello gracias a esa característica del género, particularmente del género negro, porque realmente la novela de Enigma no te mete en nada, la novela de Enigma no te complica la vida, ¿no? Incluso hay cuentos de Chesterton que son muy ingeniosos, pero que tampoco te producen ninguna transformación vital. En cambio, la obra de Hammett o de Chase o de James Ellroy, bueno, y sobre todo del super asesino, Jim Thompson, ¿no? Jim Thompson, que ese sí es el autor que nos mete en la mente del asesino serial, ¿no? 1280 almas, yo no recuerdo, 1280 almas, que es un nombre de un grupo de rock que tomó de ahí, por supuesto. Es eso, ¿no? Nos muestra a un tipo que comete los crímenes más espantosos con la vileza y con la limpieza total. Y uno no entiende, hay una biografía de Thompson muy buena, ¿no? Donde me ha ayudado a entender ese personaje tan raro. Su papá era un delincuente, su papá era sheriff de un pueblo, de dos pueblos, y era un delincuente. Entonces, como que Thompson vivió siempre dentro del crimen y por eso sus personajes son así, ¿no? Una mujer endemoniada es terrible, en fin, es otra visita al infierno del ser humano, ¿no? Así como las novelas de Mankell, y con un pequeño salvavidas, digamos en Thompson y en Mankell el salvavidas es muy pequeño. Y también habría que citar aquí también de los que lo meten a uno en un mundo implacable, es James Ellroy, ¿no? Ellroy
pero él tiene una visión mucho más política, tal vez. Em, hay, hay un autor que me parece que refleja un poco la idea de lo que quiero decir, que es John Banville, que ustedes lo van a ver, está en algunos de los conferencias, está programada una novela de Banville bajo su nombre de Benjamin Black, que es muy interesante. John Banville, a mi juicio, es uno de los autores más sofisticados que hay en este momento en la lengua inglesa y pues en español también, porque sus libros todos están traducidos. Estuvo aquí en la feria hace 2 años. Y es muy curioso cómo un autor tan sofisticado con la prosa que tiene tenga ese interés tan grande por el género negro, que escribe bajo el seudónimo de Benjamin Black. De todos modos, él dice pues que hay una diferencia muy grande, que él dice que se divierte mucho más escribiendo las novelas de Benjamin Black y las escribe en un verano. Normalmente en los veranos las escribe, o sea, a lo largo de 3 meses él escribe una novela, porque escribe 6 páginas diarias. Y Banville tiene una característica y es que él no corrige, por lo menos eso es lo que él asevera, que él no corrige, que lo que ya escribe es lo que va a quedar. Digamos que debe haber una corrección mínima, pero se supone que es uno de esos escritores que logra realmente escribir con mucha limpieza. Y entonces dice que como Banville logra media cuartilla diaria y como Benjamin Black logra 6 páginas al día, entonces por eso las hace tan rápidas. No es que no es que considere que sea un género menor, aunque él dice que obviamente Benjamin Black es lo que le paga las lentejas, ¿no? Son sus libros más vendidos que sus otros maravillosos libros, ¿no? Pero a lo que me veo y me importa decir es cómo es Benjamin Banville, iba a decir. John Banville refleja una actitud muy común en los intelectuales, los grandes intelectuales de los últimos 60 o 70 años, y es que al tiempo que pueden leer y escribir la obra más sofisticada, al mismo tiempo están muy interesados, profundamente interesados en el género negro. De hecho, Bertolucci decía que cuando escribía guiones y estaba embolatado y no avanzaba, leía Chandler. Decía, yo abro una página de Chandler, inmediatamente me dispara las ganas de escribir, ¿no? El género negro, y lo vemos en Banville, lo vemos en muchos autores contemporáneos, y es la idea que les planteo esta noche, básicamente es un género influyente, es un género… empecemos por ahí, es de los pocos géneros que todavía ya pasaron la teoría de los géneros en los estudios literarios, ¿no? Hace 40 años había géneros para todo. Los géneros se han ido sometiendo a la dictadura editorial y en este momento, pues sí, hay subdivisiones en el sistema editorial y está pues, la literatura para adolescentes, está la literatura infantil, como géneros aparte, como un público específico. Y el género negro porque se considera todavía que tiene un lector interesado en eso, ¿no? Así es de los pocos géneros que se pueden identificar. Por supuesto, se los podemos poner a decir que hay el género romántico, que más bien se da en el sistema editorial norteamericano, donde la novela rosa sí es toda una institución y vende millones de ejemplares, o en España también hay un poco, aunque no tan abiertamente como novela rosa, pero insisto, es un género, de los pocos géneros que existe como autónomamente. Sin embargo, su poder, sus capacidades desbordan totalmente el género y se inmiscuyen en todas partes. Ya es muy difícil no ver una novela, cualquier novela normal, que no tenga una influencia del género, ¿no? Entonces, yo recuerdo que a mí cuando comenzaba a leer todos estos libros que les dije que leí antes del año 80, un amigo mío periodista me decía, usted de tanto leer esas pendejadas va a terminar escribiendo una, ¿no? Y sí, la terminé escribiendo y yo creo que eso pasa con los autores. Es tan influyente, tan determinante el género negro, que aunque no quieran escribir género negro ni con detectives, ni criminal, ni demás, terminan influidos por las formas del género, y yo creo que eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque tiene digamos, el género negro, ¿qué enseña? Básicamente, ¿qué enseña? Nos enseña que la eficiencia, un sentido de la eficiencia, si estás contando un crimen o estás contando una trama criminal, no puedes quedarte en reflexiones eternas sobre nada, ¿no? Tienes que ir directo al grano, ¿no? Te obliga a ser muy juicioso
en el manejo de tus recursos, en la creación de personajes, en el minimalismo con el que trabajas. Esto no significa de que no pueda haber una poética o una poesía en esa narración, por supuesto que la puede haber y la debe haber, pero ese es el aprendizaje que nos da. Entonces, en esa medida, el género negro se convierte como en lo que yo llamo un Fórmula 1 de la narración, ¿no? Donde va, todo se cuenta rapidísimo. Hay novelas que hay gente que considera que eso no es tan bueno, que se leen como tomarse un sorbo de agua, se leen facilísimo y no son policíacas, pero es que están contadas con los recursos del policíaco, ¿no? Entonces, digamos que yo el llamado que haría es a que tengan en cuenta eso en este seminario, busquen esos elementos que pueden ser útiles para su trabajo. No significa que participar en este seminario ustedes se van a volver autores de género negro, sino que van a poder utilizar los recursos del género para sus propias obras. Entonces, como para un poco cerrar, entonces, y pasar a las preguntas y respuestas, si es que hay. Básicamente, pues establezco mis puntos. No todo lo policíaco es género negro, pero todo género negro sí es policíaco. Esa es una regla inamovible, ¿no? Una característica fundamental del género es que es un género de crítica social por su naturaleza misma, porque son historias que suceden en un horizonte social siempre, es muy difícil sustraerse, ¿no? En cambio, en la novela policíaca no importa, en la novela policíaca de Enigma el entorno social importa un pepino, ¿no? En cambio, para la novela negra es esencial. ¿Quiénes son de dónde es el estrato donde vienen los personajes, en qué mundo se mueven? Es fundamental y por eso tácitamente se vuelve son relatos de crítica social. Y un ejemplo claro de eso es James Ellroy. James Ellroy es un escritor republicano de derecha, ¿no? Él se considera derecho, debe haber votado por Trump ahora en las elecciones, y sus libros parecen escritos por un radical de izquierda, ¿no? Todos los libros de él son una demoledora crítica al sistema político y policíaco y legal de los Estados Unidos y económico de los Estados Unidos. Y tiene una trilogía magnífica sobre el asesinato, sobre la muerte de Kennedy y que va hasta el caso de Watergate, sobre la corrupción política en Estados Unidos, y es impresionante, es mucho mejor que las investigaciones de Oliver Stone, ¿no? Recomiendo mucho, sobre todo American Tabloid, es una novela fantástica donde no hay un héroe, no hay un antihéroe, no hay un detective, pero sí conocemos todos los intríngulis de la situación política en Estados Unidos en esos años. El crimen, más que un hecho, más que un encanto, más que algo atractivo per se, ¿no? Yo creo que yo cito a Hannah Arendt ahí, ¿no? El mal es banal, ¿no? El mal no es interesante, ¿no? Solo aquí creen que Popeye es un tipo interesante, ¿no? Pero no lo es. Pero el género sí establece que el crimen es una metáfora de la enfermedad social y en ese sentido es como el género negro lo ve, ¿no? Y esto, cuando yo digo que a mí personalmente el crimen no me interesa el inventario de muertos que muchas veces se vuelven las novelas negras colombianas se vuelven inventarios de muertos. Me parece que es solamente, digamos, la presencia ominosa de la muerte